Es nuestro último día de Abigail, y como habíamos estado viendo el capítulo, pues, primera de Samuel, el capítulo 25, ¿no? Del 2 al 42. Vamos a recordar, ¿no? Vamos a leer unas por partes para recordarnos, porque en realidad lo que se trata hoy es de reflexionar, ¿no? De reflexionar lo que, en el estudio de Abigail, ¿no? ¿Cuál fue lo más significativo que aprendimos de ella, no? Y ahí estamos recordando, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, ¿no? O sea, el esposo de Abigail, ¿no? El cual era muy rico, tenía muchas cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, ¿no? Pasa al otro verso, hermana. Vamos a verlo muy soslayadamente. Y aquel varón se llamaba Nabal, ¿no? El esposo de Abigail, ¿no? Y era de buen entendimiento, dice, y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Ya se recordaron, hermanas? Entonces vamos más bien a contestar, ¿ya? Porque ya lo hemos leído durante varios días. Vamos al libro, hermana Karen, en la que dice, reflexiona en tu estudio de Abigail, ¿no? ¿Cuál fue lo más significativo que aprendiste de ella, ¿no? Y la clase pasada nosotros hicimos ubicamos, ¿no? Ubicamos, detectamos, determinamos los adjetivos con que pudimos calificar la actitud de Abigail, ¿no? Lo que aprendimos de ella, las enseñanzas de su actuar, ¿no? Recuerdan que cuando ella, cuando, los hombres los siervos de David se acercaron al esposo de Abigail, él rechazó todo tipo de ayuda, dijo que no tenía que darles nada, ¿no? Entonces, para David fue una afrenta, ¿no? Que él, habiendo sido hospitalario como parte de esa ciudad, como parte de las costumbres de los ciudadanos, tanto del lugar donde vivía David y de los alrededores, era costumbre de aquel tiempo, hermana, de que tenían que ser hospitalarios, de que si alguien, dice que si alguien pasaba por tu casa y tenía sed, ¿no? Dice, tú estabas obligado a darle agua, pero dice que si tú le dabas solamente un poco de agua, le decías, toma, bebe, porque no te puedo dar hospedaje, lo podías hacer, pero sí le podías dar de beber y de comer. Esa era parte de la costumbre, ¿no? Entonces, cuando David supo que ¿cómo se llama el esposo? A ver, hermanas de Abigail, de Nabal. Nabal. Cuando supo que Nabal Nabal. estaba por ahí esquilando sus ovejas, David dijo, ya, él me va también a recibir, me va a dar agua, me va a dar alimento para mí y para todos mis hombres. Así como un día yo lo hice cuando ellos estaban cerca, ¿no? A mí, cuando yo estaba en mi casa y les podía prodigar eso. Entonces, él pensó recibir un trato de igual modo, ¿no? Pero realmente él dijo que no tenía por qué darles, porque para él ellos eran unos bandidos, porque como David estaba siendo perseguido, ¿no? Entonces él dijo, no, ¿por qué lo voy a atender si es un fugitivo, ¿no? Están perseguidos por su rey, entonces no, son unos bandidos, los consideró así, ¿no? Es que, y en ese tiempo, hermanas, ya se hablaba mucho de David, ya se había vuelto famoso David después de que él pudo derrotar al gigante Goliat, ¿no? Tan solo con la piedra. Entonces, él sabía, no había quien no sepa quién era David.
Y entonces, pero como Nabal era un hombre de un corazón duro, ¿no? Duro. Y entonces lo soslayó, lo menospreció, porque como él estaba siendo perseguido, ¿no? Ah, este es un bandido, un fugitivo con todos sus hombres, ¿no? Entonces, pero sabemos que Abigail, ¿no? Y David, ¿qué es lo que quiso hacer en la casa de Nabal? Contra la casa de Nabal, a atacarlos, exterminarlos, que no quede ningún hombre de pie, ¿no? Pero cuando sus siervos le transmiten lo que iba a hacer David a Abigail pues tomó una actitud muy sabia, fue una mujer valiente, ¿no? Decidida, se anteló, ¿no? Pero en realidad, hermanas, todos estos valores y virtudes que tenía Abigail fueron usadas por Dios, ¿no? Para proteger a David, para que él siga siendo un hombre sin más. Ay, no, estoy haciendo mi mano como Como los el, niños. como el profesor, ¿cómo se llama? Que está candidateando, que siempre muestra sus Castillo. manos. No estoy emulándolo, ¿ah? No, no, no. Entonces, este, realmente, ¿cuál fue lo más significativo de Abigail? Fue una mujer, hermanas, Es que sabia. cristiana, pero que sí era, ¿no? Que sí conocía, ¿no? Conocía a Dios, hermana, sabía de Dios, ¿no? Por eso es que Dios la usa para cuidar y proteger la imagen de David en forma integral, ¿no? Dios usó la vida de Abigail, hermanas, ¿no? Abigail fue una mujer que conocía a Dios, ¿no? Considerada para ese tiempo profeta, hermana. Fue una de las mujeres profetas de aquel tiempo, ¿no? Dice que en el Antiguo Testamento son 12 mujeres que tenían el don de la profecía, ¿no? Entonces fue una mujer considerada en aquel tiempo como una profeta, ¿no? Sí. No, mamita, no te preocupes. Waltercito se va a encargar de eso. ¿Ya, mamachita? No. Walter se va a encargar de eso. ¿Ya, mamá? Tranquilita, descansa tranquilita ya. Con cuidado, ¿ya? No te preocupes, Walter se va a encargar de eso, ¿ya? Tranquila, mami. No, mamita, y Walter me ha prometido. Tranquila. Entonces, sí, está en el segundo piso, pues ya va a bajar, mamita, tranquila. Entonces, ella, por eso, ¿qué es lo más significativo que aprendimos de ella, hermano? ¿No? Bueno, y sabemos que ella conocía a Dios, que es realmente considerada en aquel tiempo como una profeta, ¿sí? Porque acuérdense lo que le dijo, ¿no? Cuando estés en tu casa, acuérdate de tu sierva, ¿no? ¿Mm? Le dijo eso, ¿no? Y se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos de ella, hermana? Porque esos Que son, fue sabia, fue humilde. ajá, ajá, Valiente. valiente. Sobre todo, hermana, que fue una mujer que a pesar, ¿no? De que su esposo no era un hombre bueno, ella fue prudente, ¿no? Fue prudente. No lo provocó a ira, ¿no? Porque cuando ella llegó, después de conversar con David, lo encontró en una gran cena, ¿no? Bebido, ebrio, ¿no? Y ella al verlo no le dijo nada, ¿no? Esperó al día siguiente para informarle las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer una mujer? Debe ser prudente, hermanos. Debemos aprender a ser prudentes, ¿no? Como quizás le habré comentado varias veces a ustedes en estos días, en estos tiempos de clase, mi mamá nunca le decía a mi papá las cosas de uno de nosotros, ¿no? Cuando mi papá llegaba cansado, que se iba de trabajar, ¿no? Esperaba que mi papá descanse, se cambie, no se hace,
almuerce o cene según la hora que llegaba, y después ya en la noche conversaba con él cuando ellas estaban descansando, ¿no? Entonces no le decía las cosas cuando a mi papá. Y mi papá, hermanas, también nunca reaccionaba ese mismo día. Y cuando yo le decía, y yo me acuerdo mucho cuando yo estaba adolescente, ¿no? Pero mi papá nunca, hermanas, reaccionaba ese mismo día que mi mamá le daba las quejas, salía, o al día siguiente, ¿no? Después de unos días conversaba con uno de mis hermanos, ¿no? Les decía que lo que estaba haciendo, estaba actuando, no estaba bien, ¿no? Pero cuando estaba tranquilo, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez le dije, papá, ¿y tú por qué no le decías ese mismo día? Porque las cosas deben ser fresquitas. Yo le decía así, ¿no? No, hija, porque cuando uno está con ira, el cerebro está perturbado, ¿no? Y no actúa bien, hija. De repente agarro la correa, los castigo, ¿y qué saco con eso? No, hija, tengo que ser prudente, decía mi papá. Pues me ha hecho recordar esto, ¿no? Ella fue una mujer sabia, humilde, valiente, prudente e inteligente, ¿no? E inteligente, sí, e inteligente, ¿no? Sí. En el punto A dice, ¿cómo es ella un ejemplo para ti hoy en día? ¿No? Que seamos esposas prudentes, sigamos siendo prudentes. Y si no somos ahora, no lo somos, que aprendamos a ser prudentes, ¿no? Y a enseñarle también al esposo que también aprenda a ser prudente, ¿no? Que cuando uno está con ira, hermanas, no resuelve nada, ¿no? Uno está con enojo o con tristeza, no resuelve nada, ¿no? Todo extremo siempre no es correcto, no es bueno, ¿no? A ser prudentes y también enseñarles a nuestro esposo, y eso también enseñarle a nuestras hijas, a nuestros hijos, ¿no? Que cuando ellos sean esposos, cuando sean esposas, ¿no? Sean unas mujeres prudentes, hermanas, que esperen con calma, ¿no? Con calma, porque una de las cosas que pasa ahora en nuestra sociedad, hermana, es porque las personas no tenemos dominio de nuestro carácter y actuamos. Todas las cosas que pasan ahora, por ejemplo, que esos hombres que matan, ¿no? Pues puede ser por celos o por lo que fuere, ¿no? Que generalmente es por celos, por venganza, ¿no? Eh, no controlan sus emociones, aunque yo sé que el dolor es grande, hermanas. Yo que he vivido una experiencia de ese tipo, yo nunca había sentido que el corazón a uno le duele, hermana. A mí me dolía el corazón, hermana, realmente, ¿sí? Entonces, yo cuando veo que un hombre, por ejemplo, de repente le quitó la vida a su esposa, llevada por los celos, por la ira, por la rabia, porque la esposa le fue infiel, quiso eliminarla porque no quería reconocer a los hijos, por cuántas son las razones por las cuales los hombres llegan a matar a sus mujeres, ¿no? Y yo sí, le digo, tan grande será ese dolor de este hombre, y no encontró ayuda que pudo terminar de esa manera, ¿no? Yo de repente, ustedes no lo han experimentado, pero yo lo he experimentado, hermanas, y cuando el tiempo que mi esposo se fue de la casa, que mucho me acuerdo yo, toda siempre irreverente yo, malcriada, como dice mi esposo. Tú siempre malcriada, Pilar. Me dice cosas así. Y hermanas, yo me acuerdo que cuando yo estaba preparando una clase, que iba a ser observada por mi profesor de práctica, porque ustedes saben que yo había terminado, antes de casarme, había terminado estadística, matemática, pero que estaba trabajando como docente, que cuando terminé estadística no me incorporé de repente a la especialidad que yo estaba siguiendo, que había terminado, sino que seguí siendo maestra, ¿no? Entonces, en el transcurso de eso tenía que sacar el título. Si hacía el papel de maestra, tenía que sacar el título, ¿no? ¿Hasta cuándo iba a ser una pseudo maestra?
Entonces, pero fue un acuerdo con mi esposo. Yo conversé, Walter, necesito sacar el título, voy a tener que regresar a la universidad. Le digo, ya está bien, está bien. Pero, hermana, estudiar, trabajar, ser esposa, ser madre, no es fácil hacer todos los papeles muy bien. Yo me acuerdo que una tarde, era una mañana, hermanas, en que yo estaba preparando la clase y estaba repasándola, porque me había casi amanecido haciéndola, y Walter me dice, bueno, Pilar, tienes que dejar de estudiar. ¿Hasta cuándo no vas a dejar de estudiarme? Y yo le digo, Walter, pero esto es un acuerdo. Sí, pero ya, ¿hasta cuándo? Hermanas, y yo le digo, y yo me acuerdo que estaba en el escritorio, escribe, y me volteé y le dije, mira, porque si tú no dejas de estudiar, yo me voy de la casa, me dijo. Y yo todavía volteé toda iracunda y le digo, ¿sabes qué? Por mí te puedes ir porque yo no estudio con tu plata. Así. No, eso no, mamá. Tranquila, tranquila. No, ya ahorita conversamos, tranquilita, ¿ya? Tranquila, un ratito, ahorita te explico. Entonces, mamita, estoy ocupadita un ratito, ¿ya? Entonces, hermanas, y así yo le contesté, ¿no? Y hermana se fue. Se fue, hermanas. Entonces yo no lo sentí, hermanas, porque yo estaba estudiando, mi cerebro estaba ocupado. Seguí estudiando, me acuerdo que seguí estudiando, trabajando, siendo mamá, y él venía siempre a ver a los chicos, digo, Walter, ¿cuándo regresa? Ay, sí, ya voy a regresar, ya voy a regresar. Y hermanas, ¿saben cuándo me di cuenta cabalmente de la situación? Cuando yo saqué el título, ya mi cerebro estaba libre. Ahí me di cuenta, hermanas, ¿no? de realmente de la situación. Y hermana, recién comencé a cavilar, a pensar en mi situación, en la situación de mis hijos y en la situación de mi esposo, ¿no? Por eso le digo de que, y realmente, y ahí recién me pude dar cuenta de la importancia que tenía que Walter esté en casa, ¿no? Entonces, hermanas, por eso cuando yo veo que un hombre reacciona así, digo, ese hombre no tuvo ayuda de nadie, ¿por qué terminó matando a alguien, no? Porque a veces, hermana, el dolor es grande. Es tan grande que yo no sabía qué hacer con ese dolor. Por eso yo buscaba ayuda. Yo fui al psicólogo, y estuve como un año, hermana, en el psicólogo. Yo ya no quería dejar el psicólogo, las terapias, porque salía, hermana, pero triunfadora del psicólogo. Pero era como un globo inflado, ¿no? Que, la semana me iba desinflando, ¿no? Entonces, sí, hermana. Entonces, ese dolor es grande. Ahí pude ver que el corazón duele, hermana. Y me dolía precisamente por mis hijos, ¿no? Al verlos a ellos, que su papá les hacía falta y ellos iba pasando el tiempo. Yo me convertí en una mujer más severa, más firme, más segura, pero más severa porque tenía que estar en el día, la mañana y la noche con dos hijos hombres, ¿no? Que tenía que yo criarlos firmes y fuertes, ¿no? Entonces, por esa razón, hermanas, desde que yo, pude ver cómo duele, pude sentir, hermano, cómo duele el corazón. Entonces, cuando una persona está en esa situación y no recibe ayuda, llega a los extremos, falta dominio propio, falta el amor propio, no hay nada de prudencia y se termina a veces haciendo cometiendo los peores actos, ¿no? Entonces, una persona que se encuentra en esa situación necesita ayuda, hermanas. Necesita mucha ayuda, mucha ayuda, ¿no? Entonces, y a veces las personas encuentran esa ayuda en el lugar no indicado, ¿no? Que no precisamente lo ayuda. Y el que no se conoce a Dios, el hombre que no conoce a Dios y está en esas circunstancias, su refugio es el alcohol, ¿no?
o de repente los brazos de otra mujer, ¿no? Por eso qué importante, hermanas, es que nosotros transmitamos que a nuestras generaciones venideras que hay que aprender a ser prudentes, ¿no? Hay que aprender a tener dominio propio, ¿no? Porque es algo que se aprende, hermanas, se aprende. ¿No? Nadie tiene dominio propio porque plum, ahorita voy a tener el dominio propio. Es algo que se aprende porque también es un don de Dios, hermanas. El ser prudentes, ¿no? Entonces hay que transmitir eso a nuestras generaciones, hermanas. Las que tenemos hijas, las que tenemos, yo que tengo mi nuera, por ejemplo, yo le digo, a veces yo veo que le quiere decir algo que no le debe decir a mi hijo en ese momento, y yo le digo a Leslie, de lejos le digo después, ¿no? Y ella es obediente, ¿no? Después me dice, ¿por qué me hacía señas y me decía después? Porque no es el momento, hija, le digo, ¿no? Hay que enseñar, hermana, a los nuestros. Hay que enseñarles a que ser prudentes, muy importante, hermanas. Dice, ¿cómo es ella? Por eso un ejemplo para ti hoy en día nos enseña a ser prudentes, hermanas, ¿no? Que de repente, ustedes saben que Naval no era bueno, que ella pudo terminar por hundirlo diciéndole todo lo que sabía, todo lo que había pasado, ¿no? Pero ella fue prudente, ¿no? Prudente, hermano. Porque, ay, este hombre mira que es malo, es despiadado, es cruel conmigo también. Lo voy a terminar de rematar, ¿no? Pero ella no, ella fue prudente, tuvo consideración con ese hombre, ¿no? Y recién al día siguiente se lo dijo, ¿no? Bueno, ya, pues ustedes saben que él le debe haber dado un derrame, porque dice que quedó como una piedra, ¿no? Le debe haber dado un derrame que se quedó inerte, ¿no? ¿Sí? Bien, hermanas. Entonces dice, ¿cómo se mostró Dios como un padre? Como un padre, una fuente de gozo. ¿Cómo se portó? ¿Cómo guió a Abigail, hermanas, ¿no? ¿Cómo utilizó a Abigail, ¿no? Para que realmente, hermanas, ¿no? Ella pueda ir en busca de David, ¿no? Y darle, honrarle con las atenciones que ella le dio, ¿no? Mostrarse ante él humilde, ¿no? En una postura humilde, a pesar de que era una mujer de educada, ¿no? Una mujer que de repente puede haber tenido orgullo de decir, no, yo ¿por qué me tengo que postrar ante este hombre, ¿no? Porque soy una mujer poderosa en mi sociedad, ¿no? Pero ella no, ella fue humilde, hermana, fue humilde. Fue humilde, ¿no? Entonces, ella realmente fue eso. ¿Qué es una fuente? Fuente es algo que emana, ¿no? En abundancia, ¿no? Y constantemente, ¿no? Entonces, acuérdense de que cómo se mostró Dios como un padre, ¿no? Protegió realmente a David, ¿no? Porque Dios sabía que David iba a ser el rey de su pueblo, iba a ser el rey de Israel, ¿no? Entonces, y tenía que proteger Dios. Y utilizó a Abigail, hermanas, para que él sea un hombre limpio, ¿no? Para que sea un hombre que iba a suceder al rey Saúl, que estaba considerado con un actuar no correcto, ¿no? Entonces, por esa razón es de que, pues ustedes saben que el rey Saúl se dedicó a compartir, a impartir autoridad en Israel, pero dejó que sus hijos hagan lo que quieran, ¿no? Y por esa razón Dios dejó, lo dejó a, lo dejó a Saúl, y ya sabía Saúl que era Dios, que Dios ya había puesto sus ojos en David. Por eso es que Saúl lo buscaba para matarlo, ¿no? Olvidándose Saúl
de que David era un ungido de Dios, así como él también era un ungido de Dios, ¿no? Entonces, a ver qué has puesto, Dios que sería el rey de Israel y utilizó como para cumplir su palabra, ¿no? Para guardar la imagen, para guardar la imagen, guardar y cuidar la imagen de David, ¿no? Para que él llegue a ser realmente un rey intachable, ¿no? Un rey intachable. Sí, la imagen de David, a ver, porque sería el rey de Israel, dice. En realidad, punto seguido, Dios estaba cuidando a su ungido, ¿no? A su apartado, ¿no? Dios estaba cuidando a su ungido, ¿no? A su apartado. ¿No? Y realmente, ¿cuánto David, no sé si terminaron ustedes de leer, pero yo leyendo Primera de Samuel, incluso Segunda de Samuel, cómo es que David, miren, tuvo la oportunidad de aniquilar a Saúl, pero no lo hizo porque él sabía que Saúl había sido escogido por Dios, ¿no? Y cuando ya David era rey, cuando David ya era rey, y llega un siervo que había escapado porque habían eliminado a todos los hombres de Saúl, y este siervo le llega y le dice, Saúl ha muerto, y llevaba la corona de Saúl, ¿no? Y le dice, ¿tú cómo sabes que Saúl ha muerto? Y entonces dice que le dice, sí, porque yo he llegado justo en el momento en que como ya Saúl había sido derrotado, él y sus tropas, él estaba con la espada en su pecho, y dice que Saúl le dijo, ayúdame, ¿no? A terminar con mi vida. Y este hombre, este siervo, lo terminó por presionar contra la espada y murió Saúl. Y David le dijo, has atentado contra el ungido de Dios, ¿no? Y David manda a eliminar a este hombre, ¿no? Porque ¿quién es aquel, no? Para que ose eliminar, atacar, matar a un ungido de Dios, ¿no? Algo que no consideró Saúl, ¿no? Porque no tuvo en cuenta Saúl cuando perseguía, ¿no? Por meses, por años a David, ¿no? Para matarlo. ¿No? Porque no aceptaba que era Dios quien añade, Dios quien escoge, Dios quien aparta, ¿no? Dios ya lo había escogido a David, ¿no? Y Saúl sabía eso. Él quería matar a David como para contradecir lo que ya Dios había decidido, ¿no? Y eso no tenía en cuenta Saúl, ¿no? Porque durante su reinado Dios se comunicaba con Saúl, hasta cuando vio que Saúl no le llamaba la atención a sus hijos por los pecados que estos cometían, ¿no? Y los cometían ahí en su templo, ¿no? Entonces, por eso es de que Saúl no había aceptado esto. Qué importante, así como él era un ungido, David era un ungido, ¿no? Y lo que no, pues, no tuvo en cuenta Saúl esto, ¿no? Realmente lo olvidó. De repente, el hombre, hermanas, el ser humano, cuando tiene poder, se ciega, hermano, se ciega, se obnubula, ¿no?
Y a eso ayudan también las personas que siempre están a su alrededor, que están constantemente alabándolo, congratulándolo, ¿no? Entonces él se siente un todopoderoso, ¿no? El ser humano es así, ¿no? Porque si ustedes observan, disculpen que lo tome así este ejemplo, pero ustedes observan la actitud ay, no lo olvido, ¿cómo se llama el profesor que está postulando? Ni olvido su nombre. Pedro ¿Cómo? Castillo. Pedro Castillo. Al principio no tenía estas aptitudes, pero ahora tiene aptitudes porque ya se siente poderoso, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo le sube el ego al ser humano? ¿No? Le sube el ego. Por eso en el punto 3 dice, anota algo que hayas aprendido en tu estudio acerca de cómo manejar una situación difícil, ¿no? En nuestro caso que conocemos a Dios, ¿cómo manejaríamos una situación difícil? ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Con prudencia. Orando. Buscando a Dios, ¿no, hermanas? Orando. Buscando a Dios, hermana. Ahora, mi mamita está hablando sola. Buscando a Dios, hermana. Orando, ¿no? Pidiendo que Él nos conduzca, hermana. Que tome el control de ese momento difícil, hermana, ¿no? Y realmente sí, pidiendo a Dios que tome el control, que nos conduzca, sí, que nos conduzca, hermanos, ¿no? Y esperar la serenidad, la calma, ¿no? Para que sí, con la ayuda de Dios, vamos a poder superar los momentos más difíciles, hermano. Realmente sí. Sí, hermanas. Dice, acerca de la sabiduría, hermanas. ¿Qué sabiduría? Habíamos dicho, sabemos que la sabiduría es el comienzo, ¿no? ¿Quién obtiene sabiduría? El que teme a Jehová. Ajá, el que teme a Jehová, el que teme a Dios, ¿no? Entonces una persona, una mujer, un hombre que teme a Dios será un hombre sabio, ¿no? Ujú. Temer a Dios para obtener sabiduría, ¿no? Siempre pensábamos que ser sabio es el ser inteligente, ¿no? ¿No? Pero ya sabemos que no es así, ¿no? La humildad, hermanos. ¿No? Dice que los últimos serán los primeros, ¿no? Dice que los que se humillan ante Dios serán enaltecidos, ¿no? Ante Él, ¿no? Entonces la humildad es algo que nos debe caracterizar, hermano, ser humildes, ¿no? Que dejemos de lado eso que tiene todo el ser humano, que es la soberbia, ¿no? La soberbia, el sentirnos a veces superiores de otros, ¿no? Mamita, un ratito, estoy ocupada, mamita, termino y voy, ¿ya? Mamá, un ratito, ¿ya? ¿Ya? Si debemos dejar de lado la soberbia, ¿no? La superioridad, ¿no? Mirando a los demás como inferiores a nosotros, porque Dios nos enseña, ¿qué dice? Considerándonos menor que los demás, ¿no? ¿Sí? Eso nos enseña Dios, ¿no? Que hemos considerarnos, ¿no? Inferiores que los demás, ¿no? Considerándonos, ¿no? Inferiores que los demás, ¿no? Menores que los demás, para que no nos choque. Menores que los demás.
que los demás. Abigail influenció la vida de David de una manera positiva, ¿sí? Comparte de qué manera su vida te ha influenciado en esta semana, ¿no? O sea, la vida de Abigail, ¿no? Porque David realmente reconoció después que gracias a la actitud de Abigail, ¿no? Él no cometió, ¿no?, la matanza que pensaba realizar en la casa de Nabal, ¿no? O sea que si no hubiera actuado Abigail prudentemente, a tiempo, con decisión, con firmeza, con valor, ¿no? Incluso de repente exponiéndose a que David realmente no la reciba y actúe, ¿no? Entonces, ella realmente, esta actitud de Abigail, después lo reconoció David y dijo, pues, qué bueno que Dios la utilizó, ¿no?, para pararme, para frenarme y para no cometer esa matanza, ¿no? Entonces, por eso es que ella, ahí dice, Abigail influenció la vida de David de una manera positiva, ¿sí? Por la actitud de ella fue decidida, ¿no?, de gran influencia, que después él lo reconoció. En ese momento, de repente, se sintió invadido por la presencia de Abigail, porque era una mujer bella, una mujer de sociedad, ¿no?, de la alta sociedad, una mujer educada, o sea, una mujer que ella venga y se postra a los pies de él, se sintió él de repente en ese momento invadido por la presencia de ella, ¿no? Y aceptó toda la humildad de ella, la decisión y todo lo que ella le ofrecía, pero que después él pudo darse cuenta que esa mujer fue utilizada por Dios, ¿no?, para que él no cometa la matanza que estaba previsto, que él ya había decidido cometer, ¿no? Entonces, por eso comparte de qué manera su vida te ha influenciado en esta semana. ¿De qué manera? ¿Mm? ¿De qué manera, hermanas? A ver. ¿De qué manera nos ha influenciado la vida de Abigail? Porque en la vida de David fue positiva, ¿no? Fue de una influencia positiva, ¿no?, previsora. A mí, hermana, me ha enseñado a ser más prudente. Ajá, pon ahí eso, Karencita. Bien, bien, hermanas, está muy bien. Porque es muy cierto, hermana, que a veces somos, no, cometemos pues el error de no aplicar esta palabra que dice ser prudentes, ¿no? Y nos trae, pues, como se llama, de manera, no una, ¿cómo le puedo decir? Un desagrado, ¿no? Un conflicto, ¿no? Y sí es cierto, pues me ha pasado, ¿no? Y a veces no aplico esta palabra que dice ser prudente, ¿no? El poder, ¿no? Usar esta palabra en mi vida, ¿no? Y estoy orando, no poniéndola en práctica, ¿no? Porque, pues, no, de repente no lo he sabido usar, ¿no? Pero le doy gracias a Dios igual, ¿no? Que me esté enseñando. Sí, hermana, siempre hay un momento, Dios siempre nos está enseñando algo cada día, ¿no? Entonces nos enseña a ser una mujer prudente. Muy bien, sí. Sí, hermanas, es muy importante eso. Ser yo creo que también me he enseñado, hermanas, yo soy una mujer decidida, ¿no?
soy valiente, hermana, entre comillas, pero últimamente cuando yo he visto cierto actuar, hermanas, el actuar de mi hermano me ha hecho, como que me ha milanado, me ha puesto, ¿qué les digo? Insegura, algo así, ¿no? Y yo digo, pero ¿por qué, no? ¿Por qué? Digo, ¿por qué, no? Entonces, no estoy, no como antes, hermana. Yo mucho recuerdo de que cuando yo he hecho cosas aquí en mi casa para mejorar para darle más, de repente, comodidad a mi mamá, más seguridad, lo he hecho sin preguntar, ¿no? Sin preguntar. Y hay algo que me dijo una vez, mi hermano, uno de mis hermanos, dijo, Pili, me dice, pero nadie lo va a reconocer, ¿no? Pero algo que yo también le pido a Dios, hermana, yo le digo, Señor, no quiero que mi mano izquierda sepa lo que hace la derecha, ¿no? Y que si yo he sido, he tomado siempre decisiones firmes aquí en mi casa, por darle comodidad, seguridad a mi mamá, lo hice realmente por amor, ¿no? Mucho recuerdo que cuando, ustedes saben que las casas antes se tarrajeaba con yeso, los techos, ¿no? El techo, eso me dijo un albañil, que el yeso enfría también los techos, el fierro. Entonces yo cambié, hermana, todo el yeso del primer piso, todo. Lo hice sacar y lo hice tarrajear con cemento, ¿no? Y llegó un momento, hermanas, que el albañil me había salpicado la pared, como usted no tiene idea. La pared de la sala, todo. Y realmente la vi ensuciada. Más lo de la sala, que es más grande, la sala y el comedor, ¿no? Entonces, y porque yo incluso puse seguridad, puse una viga también en la sala, porque traje a un ingeniero y el ingeniero me dijo, olvídese de la belleza, lo que tiene que poner es seguridad porque la sala es muy amplia y le falta una viga. Hay que poner, hermana, también la viga y todo lo demás, las columnas, para que soporten a la nueva viga, ¿no? Y cuando yo hacía eso, hermana, un día vino mi hermano, mi hermano Angelito vino y me dice, Pili, ¿quién está haciendo esto? Yo le digo, para darle seguridad a la casa, le digo, porque mira cómo está, había caído un pedazo del tarrajeo del yeso. Mamá no puede estar así. Y después de ese tarrajeo, pasaron varios meses, hermana, y la sala estaba salpicada. Y yo decía, si a mi mamá le pasa algo, ¿dónde la voy a velar, no? No le voy a decir a mi hermano, oye, préstame tu sala para velar a mi mamá. O al otro, o al otro, o al otro, ¿no? Entonces, lo hice hacer, hermana, también. Lo hice y traje los pintores y pintamos, ¿no? Entonces, con bastante decisión, ¿no? Pero ante la actitud de mi hermano mayor, como que un poco que me ha milanado, ¿no? Y yo digo, ay Señor, quiero seguir teniendo esa decisión, ¿no? Y entendí algo, hermanas, de que pude entender algo de que no importa lo que a veces lo que los demás califiquen, ¿no? Sino lo importante es cómo y por qué lo hacemos, ¿no? Entonces yo sé que eso le ha dado a mi mamá seguridad, más tranquilidad, ¿no? Porque yo que tenía que hacer en el primer piso, ¿no? Si yo vivo en el segundo, pero lo hice por darle mayor seguridad a mi mamá, ¿no? Más para que ella esté mejor, ¿no? Entonces, y yo le pido a Dios, hermana, que volverme a sentir fuerte, firme, ¿no? Como una hija de Él, ¿no? Como una hija de Dios. Y sí, hay que ser mujeres valientes, hermana. No hay que perder el valor.
Hay que seguir siendo valientes, seguir siendo firmes, seguir siendo fuertes, ¿no? Para poder también no sucumbir ante tanta influencia externa de este mundo, ¿no? Porque estamos en este mundo, hermano. Sabemos que somos pasajeros, pero el mundo a veces influye en nosotros, ¿no? Sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Y hay que aprender a resistir eso, hermanos. Aprender a resistir eso. Y nunca olvidarnos que somos sus hijos, ¿no? Somos hijas de Dios y que nos ayude a no ser tentadas, ¿no? A no caer redonditas ante las tentaciones de este mundo, hermanas. Sí, yo le pido a Dios, hermanas, eso, que me dé mucha paciencia y quiero seguir siendo esa mujer firme, fuerte, valiente, ¿no? Decidida. Sí, hermanas. Entonces hemos terminado hoy día, ajá, bien. Ay, sí, hermanas, sí. Dice, pero la sabiduría es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía, ¿no? ¿Mm? Qué bien, hermanas. Y sería bueno que nos aprendamos este texto de memoria, ¿no? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, ¿no? Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ya? Sí, hermanas, hay que hacerlo. Sí, hermanas, hay que aprendernos este verso y que este verso sea nuestra bandera como mujeres sabias, hermanas. ¿Mm?